En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 4 de junio del año 2022, sábado séptimo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: los discípulos perseveraban unidos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los parientes de éste. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 al 20 y del 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales, y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron, y tuve que apelar al César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo. El Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Esta forma de señalar Pablo el juicio que tuvo en Jerusalén, en cómo es que los hermanos judíos a toda costa querían la muerte de Pablo, y cómo es que el pueblo romano, a pesar de ser el opresor del pueblo judío, actúa con justicia ante esta situación. Pablo lo menciona: el pueblo romano no encontró culpa alguna para acusarme de muerte o para darme muerte. Pero los hermanos judíos sí. Los hermanos que eran los depositarios del amor de Dios y los receptores de la palabra de Jesucristo, la palabra actualizada del Padre, eran quienes estaban buscando la muerte de Pablo, que era quien llevaba el nuevo evangelio. Y les digo que es nuevo evangelio porque el evangelio que predicaba Jesucristo iba dirigido a sus hermanos, a su pueblo. Pero el evangelio que está dando Pablo va dirigido a los paganos. Va dirigido a aquellos judíos que están de alguna manera contaminados con otra religiosidad, con otra cultura. Y es Pablo quien les abre de nuevo el camino para regresar al Dios de sus padres. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Por eso es un nuevo evangelio. Es una forma diferente, es el mismo mensaje, pero diferente forma de transmitirlo, diferente forma de llegar, una inculturación completa. La palabra de Dios, que es inmutable, que no cambia, porque Pablo se basa en los textos del Antiguo Testamento, habla de los profetas, pero también habla del amor que Jesucristo está trayendo, porque es el amor del Padre. Al último que vemos aquí,
Dice que Pablo, después de hacer esa presencia ante los judíos principales que vivían en Roma, vive en una casa alquilada durante 2 años. Y ahí predica tranquilamente y recibe. Habla del reino de Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que la población en Roma era diferente a la población de Jerusalén. Sin embargo, Jesús le dijo a Pablo antes de irse: así como diste testimonio aquí en Jerusalén, también vas a ir a darlo allá en Roma. Y aquí vemos cómo durante este lapso Pablo predicó sin presiones, predicó tranquilamente la vida de Jesucristo con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Del Evangelio, continuamos con el evangelista Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. Jesús dijo a Pedro: sígueme. Sígueme, Pedro. Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no habría de morir, sino: yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva. ¿A ti qué? Este es el discípulo que atestigua las cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribirían. Palabra del Señor. El que escribe da testimonio. El que recarga su cabeza en el pecho del Señor y el discípulo amado es Juan. Es el escritor de este evangelio, o es al que se le da el crédito de escribir este evangelio. Pedro, en esta actitud de ¿qué es lo que va a pasar, Señor? De si me estás preguntando a mí, que fue lo que pasó el día de ayer, acerca de el rebaño, acerca de las ovejas, acerca de apacentar y de toda esa observación y plática que tiene con Jesús, inmediatamente le hace la observación de Juan. Juan, que era el discípulo más joven, es lo que le dice. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. Juan venía detrás de ellos. Y esa es la pregunta que le hace Pedro a Jesús: ¿qué va a pasar con este? Y Jesús le contesta: por lo que a él le suceda, tú no te ocupes, ni tampoco te preocupes. Tú preocúpate, o tú ocúpate en seguirme. Esa es la palabra clave que Jesús le está poniendo a Pedro, que fue la misma palabra que le mencionó el día de ayer. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, guía mis ovejas. Y por lo tanto, sígueme, le dice. Y aquí le vuelve a decir: tú no te preocupes por los demás, tú sígueme. Y esa es la misma palabra que nosotros debemos de ponernos en nuestra mente. ¿Seguimos a Jesucristo? ¿Hacemos lo que Pedro, como
encargado de la comunidad, como primer encargado de la comunidad, hace? ¿Apacentamos las ovejas? ¿Le damos dirección al rebaño? Nosotros, como padres de familia, como administradores de una empresa, como evangelizadores de una comunidad, ¿hacemos lo que le pide Jesús a Pedro? ¿Lo seguimos? Y si lo seguimos, ¿a qué distancia estamos de Él? ¿Qué obediencia tenemos de las palabras que Él nos dice? ¿Qué tanto guardamos los preceptos que Jesús nos está dando? Yo creo que esa es la pregunta clave que nosotros debemos de hacernos. Y en caso de que dijéramos, sí, Señor, yo lo estoy siguiendo. Sí, Señor, te estoy siguiendo, Jesús. Pero necesito acercarme más a ti. Estamos en el cierre de la Pascua. Estamos al encuentro con el Espíritu Santo en esta preciosa fiesta de Pentecostés. Pidamos ese Espíritu de Dios Padre, pidamos ese Espíritu de Jesucristo que vino y dio fortaleza a los apóstoles. Les dio dureza de corazón para llevar el Evangelio al hermano necesitado. Le dio dureza al caminar. Le dio forma y dirección al corazón de todos ellos. Pidamos en estas vísperas de Pentecostés el amor de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La oración colecta el día de hoy, sábado 4 de junio del año 2022, sábado séptimo de Pascua. Las oraciones son de feria, el color litúrgico es blanco y la oración nos dice así: concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en toda nuestra vida, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.